Bueno, hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Queremos saludar a las personas que se conectan a través de este Zoom y las personas también que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Gracias a las personas que nos dejan sus mensajes a través de Instagram. Gracias por esos buenos mensajes, esos buenos deseos y las intenciones también de participar de cada uno de los procesos que generamos desde la escuela. Gracias a las personas que también nos siguen a través de Facebook y que nos dejan sus comentarios a través de las diferentes transmisiones que realizamos y de las actividades y de las publicaciones que hacemos durante la semana. Hoy, sin duda, pues fue un día para agradecerle nuevamente a Dios por la oportunidad de permitirnos reunirnos a través de este espacio y de iniciar una nueva semana. Y espero que para cada uno de ustedes también sea una semana de ricas y abundantes bendiciones. Hoy vamos a iniciar nuevamente una nueva serie del libro que estamos leyendo, que estamos estudiando, que es el Basta Ya, y vamos a estar haciendo pues un análisis de la lectura, y la idea es como tener una charlita bien interesante de este libro. Seguimos en el primer capítulo, que es bien interesante, y esperamos que cada uno de ustedes pueda, si tuvo la oportunidad de leer, y de pronto si no tuvo la oportunidad de leerlo, pues pueda participar muy activamente y dar sus opiniones, las puede dejar. Si usted se conecta a través del Facebook, también déjelas, vamos a estarlas leyendo. Precisamente ayer estaba hablando con alguien, me decía como, oye, qué interesante que todo lo que nosotros escribimos en el Facebook, ustedes también lo transmiten, lo pueden leer. Entonces, eso para nosotros es de bastante importancia. Claro que sí, ustedes pueden dejar sus comentarios. Y sin preámbulo, pues vamos a dar inicio con este nuevo digamos que análisis de la lectura, y tiene como título este capítulo o esta lectura que vamos a hacer, las modalidades de violencia, una violencia frecuente y de baja intensidad. De pronto, no sé si alguien de los que está presente desearía, me gustaría preguntarles qué fue lo que más le impactó de la lectura y si en algo quisieran profundizar de lo que estuvieron leyendo. Si de pronto es así, que usted levante la mano, y si no, pues vamos a seguir sin ningún preámbulo. Listo. Me imagino que todos leyeron, ¿cierto? Bueno, entonces, si algo, voy a estar pendiente acá del chat, si usted desea participar, si desea opinar algo, pues importante que lo pueda hacer levantando la mano. Voy a apagar la cámara y vamos a iniciar, ¿vale? Entonces, este título tiene, esta es lectura que hemos retomado desde la clase pasada, una violencia frecuente y de baja intensidad, y nos habla, comienza el libro hablándonos de qué son, digamos que las masacres. Dice que si bien las masacres, los atentados terroristas o magnicidios fueron los hechos más visibles durante, digamos que esta guerra, muchos sectores y muchos actores, digamos que dentro o de grupos, fueron los que se vieron involucrados en este tiempo. La lectura comienza hablando acerca de las masacres, y cómo, de pronto, para el grupo que hizo la investigación, qué son las masacres. Entonces se dice que hay dos tipos de masacres. Hay masacres pequeñas que involucran entre 4 a 6, digamos que personas fallecidas, muertas, asesinadas, o las masacres grandes, que son de 6 a 10 personas fallecidas, asesinadas. Esto porque quiero, digamos que, entrar en materia. Porque resulta que en este capítulo que nos dice que de modalidades de violencia, y una violencia que es frecuente pero de baja intensidad, resulta que en nuestro país y en los diferentes territorios del país, sucede que se realizaron muchas masacres, pero masacres pequeñas, de 4 a 6 personas eran asesinadas. Entonces se decía que es una masacre de baja intensidad, pero lo que no se analizaba es que se estaban realizando muchas masacres en todo el país, y que esto empezó a generar, pues ya, digamos que un problema bastante complejo, porque cada día estaban, digamos que estaban teniendo, digamos que escenario estas masacres. Hay algo que es bastante complejo y no sé si lo han escuchado. Últimamente ya hemos comenzado a saber de masacres que han estado sucediendo en diferentes territorios.
Los culpables todavía no se saben. ¿Quiénes son las víctimas? Población civil, pero no se sabe qué es lo que está sucediendo detrás de estas masacres que están sucediendo en el territorio nacional. Entonces, es importante que nosotros podamos como identificar, reconocer, saber qué es lo que puede estar pasando acá digamos que en nuestro país. Y quiero, digamos que acá hablar sobre algo que comienza, digamos que a preocupar y es bastante fuerte. Y es que en las modalidades de violencia comenzamos a ver los asesinatos selectivos. ¿Alguien de pronto me puede ayudar con qué son los asesinatos selectivos? No tantos. Bueno, Oscar está levantando la mano. Dale, Oscar. Bueno, pues los asesinatos selectivos son las acciones que, digamos, cometen estos grupos que van directamente relacionados con tipo de personas específicas. Entonces, podemos ver que, digamos que a diferencia de las masacres, por ejemplo, llegan a un territorio y asesinar 4 o 6 personas, sino que aquí, digamos, las personas son, digamos que, valga las redundancias, seleccionadas, por ejemplo, porque son líderes comunales, porque son líderes ambientales, líderes de mujeres, de tierras, bueno, sindicales. Entonces digamos que hay una selección más priorizada en cuanto pues a qué tipo de personas van a asesinar. Gracias, Oscar. Tienes toda la razón. Y ahorita vamos durante la lectura, porque la lectura nos habla acerca de algunos asesinatos selectivos, los vamos a ir mirando. Las desapariciones forzadas, que entonces entran como, digamos, como algo bien fuerte que se comienza a ver, y los secuestros. Entonces, había algo que yo tuve la oportunidad, y es triste de pronto para las personas que han tenido la oportunidad de salir del país, y salir del país y que reconozcan de pronto a Colombia como, venga, a usted lo han secuestrado, a usted lo han intentado secuestrar, porque una de las miradas que tenemos hacia el mundo es que acá normalmente están secuestrando a todo el mundo, porque es como las noticias y como nos venden. Entonces, estos tres, digamos que aspectos son también modalidades de esta violencia, de una violencia que es frecuente y de baja intensidad, pero que sea. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre esos asesinatos selectivos y algunos líderes, digamos que a nivel nacional, que fueron, digamos que entran dentro de este grupo, desapariciones forzadas y los secuestros que estamos teniendo. Entonces, las modalidades de violencia documentadas nos hablan que desde 1980 al 2012 pues se realizaron asesinatos selectivos y masacres. Pero también desde 1988 al 2012 también se presentó en lo documentado muertes en acciones bélicas o ataques a bienes civiles, ataques a poblaciones y atentados terroristas. Cada uno de estos, digamos que ítems o espacios tiene algunas características para que entonces algunos eran directamente ataques, estaba la población ahí y lo que hacían era atacaban a los civiles. Entonces eso es para que hay que tenerlo como bien presente. Otro tema, otro tema es el ataque, digamos que a población, a la población, digamos que en general, a población, a grupos, digamos que a pueblos y este estilo de cosas, y pues los atentados terroristas que se estaban viendo en el país. Eso para que lo tengamos como presente. ¿Qué sucede, digamos que con todo esto que va sucediendo? Pues esta guerra que nos sigue aún costando, que nos sigue costando personas inocentes, nos, nos sigue doliendo pues a algunos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo sigo doliendo? Porque hay algo y por eso quisimos, digamos que leer este libro, y es porque cuando nosotros no conocemos nuestra historia, pues, y lo que esté sucediendo en los departamentos, lo que esté sucediendo en el país, pareciera que fuéramos indolentes, pero cuando nosotros conocemos el contexto, conocemos lo que está pasando, pues le damos otra razón y otro sentido a la realidad que se está viviendo en en los grupos, digamos que en los territorios. Entonces, eso para que lo tengamos bien, bien importante. Los asesinatos selectivos
las muertes menos visibles. Y que es, digamos que esto quiero que lo tengamos bien presente. Y es de que resulta que lo que decía ahorita Oscar, digamos, en estos asesinatos selectivos se escogía verdaderamente, se tenían identificados a quién se iban a asesinar, pero como era, digamos, que uno o dos, entonces no se le daba tanta importancia, eran muertes menos visibles, pero que estaban sucediendo durante este tiempo en todo el territorio nacional. Y por eso es bien importante que nosotros lo podamos tener. Dice que el número de las víctimas de los asesinatos selectivos pudo haber alcanzado, de acuerdo con la proyección que se realizó, con la 150,000 personas muertas por asesinatos selectivos. Son muy pocas las que se conocen, o sea, son muy pocos los casos que también se tienen identificados de quiénes fueron los que perpetuaron, digamos, que este estilo de asesinatos. Pero esta cifra es bastante preocupante, porque si vemos esta, digamos que esta cantidad puede ser también la cantidad de un pueblo, de alguno de los pueblos, digamos, que de nuestro país. Entonces es como si totalmente un pueblo desapareciera. Ahora, este otro dato, 9 de 10, y es que de 10 casos, 9 casos no se tienen identificados, solo un caso se identifica. A veces, ¿de quién estuvo detrás, digamos, que de la muerte de estas personas? Perdón, del 100%, perdón, lo rectifico, el 9,8% se tienen identificados de quiénes fueron esas personas que estuvieron, digamos, como detrás. Entonces, miren que aún todavía se conoce mucho, falta conocer mucho la verdad, falta saber qué es lo que ha estado sucediendo, digamos que quién estuvo detrás de esto, los responsables, todavía falta mucho. Y las personas, los familiares, las comunidades todavía desean conocer la verdad, qué fue lo que pasó en aquel territorio, cómo fue lo que pasó. Y en este estilo de cosas, porque es preocupante y triste, en nuestra guerra, en lo que dice la lectura, dice que muchos, como empezó una guerra entre los paramilitares y la guerrilla, entonces era como, bueno, yo mato a estos y ustedes matan a estos para demostrar e intimidar al otro. ¿Quién tiene el poder del otro? Pero también cómo era la forma de saber, de desaparecer a estas personas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Algunos los asesinaban y simplemente los dejaban tirados para demostrar. Pero cuando ya habían muchos muertos o algunas cosas que preocupaban, simplemente los echaban para el río. Entonces, pues mucha gente no va a conocer la verdad, mucha gente pues no va a poder de pronto dar, digamos que encontrar de pronto esos restos, que es algo que se está haciendo ahorita, como identificar fosas comunes y poder identificar cuerpos. Va a ser muy difícil, digamos que esto, por tantas personas que hablan que se echaron a los ríos. Los asaltos, el sicariato y la retención, ejecución, fue algo que predominó bastante. El libro nos habla que los asesinatos selectivos son la expresión de una estrategia criminal que busca simplemente enmascarar las dimensiones de las acciones de violencia contra la población civil. Esto, lo estoy leyendo textualmente, esto se debe a que su carácter de acción individual y su patrón de ataque dificultan la identificación de los perpetuadores. La estrategia se complementa con un régimen de terror diseñado para silenciar a las víctimas y garantizar así la impunidad del crimen. Y era lo que les estaba precisamente compartiendo. Al hacerlo de esta forma, pues va a ser difícil identificar, digamos, quiénes son los que están detrás de todas estas acciones. Y es ahí donde hay que tener, pues digamos que, no sé si de pronto alguna de las personas que nos escuchan o que nos están oyendo pueden, digamos, como saber, han sido víctimas de pronto de este conflicto. Y el tema de no saber qué sucedió con su familiar, dónde está, o el hecho de ir a una fosa, de identificar, de empezar a hacer todo este estilo de estudios, es un poco complejo. Y digamos que la forma en la que operaron todos estos grupos simplemente eran así. Hacían de esta forma para que no fueran identificados, para que no fueran culpables de lo que estaba sucediendo. Y digamos que en este sentido,
Entonces, ¿qué busca, digamos, que esta movilidad, esta modalidad de violencia, de una violencia ahí como frecuente, que está muy fuerte, pero que es de baja intensidad y que de pronto por eso no se le pone como mucho la lupa, y es una desestabilización política y social? Y quiero que aquí hablemos, digamos, quiero que acá sí profundicemos un poco en el tema. Entonces, quiero que profundicemos en esto porque, digamos que, no sé si alguien de los que está acá nos puede hablar acerca de ese contexto. ¿Por qué creen que esta modalidad que lo que busca es desestabilizar lo político y lo social del país? Bueno, Oscar, dale. Pues es que vi que nadie más levantó la mano. Bueno, pues digamos que esta modalidad, como dice Edwin, pues busca la desestabilización política y social del país, porque las personas que son asesinadas mediante esta modalidad, pues cumplen algún rol fundamental dentro de la sociedad. Entonces, digamos que lo hacen o se accionan de acuerdo a la premisa de, por ejemplo, si asesinan a un líder de tierras que está luchando por un territorio determinado para que les devuelvan sus tierras a los campesinos que en algún momento fueron eh, desalojados de ella a la fuerza, pues eso elimina la cara de esa lucha, ¿sí? Entonces las otras personas que vienen detrás de ellos, que pronto no tienen un liderazgo igual que esa persona, pues van a tener temor de seguir con esa lucha. En este caso, pues vemos aquí algunos nombres, por ejemplo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, que fueron personas muy importantes en una lucha en busca, por ejemplo, en el caso de ellos tres, digamos, de ser o se caracterizaron porque fueron aspirantes a la presidencia de la República, pues al eliminar ese actor o esa cara visible de esa lucha, pues logran tener que la sociedad tenga muchos miedos de actuar frente a muchas cosas que pasan en el país. Entonces eso desestabiliza mucho algunas proyecciones que tienen las comunidades, por ejemplo, para afrontar algún problema, ¿sí? Entonces pienso que de esa manera, digamos, es que, o ese es el objetivo principal, desaccionar, eliminar las cabezas visibles de cada lucha para tener amedrentada a la población. Vale. Alejandro Romero, ¿tú qué piensas? ¿Por qué se busca la desestabilización política y social? Bueno, buenos días. Bueno, me anima lo que comparte, creo que se llama Carlos, Oscar. Y siento que esa modalidad es así, es desestabilizar al pueblo, eliminando de pronto esos líderes, esas personas que son líderes, que son voz del pueblo, y amedrentar al pueblo y asustarlos, ¿sí? De personas que van a empezar a dar voz en sus comunidades, son eliminadas, ¿sí? Entonces, creo que es atemorizar al pueblo para que no tome acción. Entonces, eso es lo que opino. Gracias, Alejo. Carlos Ángel, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso que pues realmente todo este conflicto armado se basa en relación a la política, ¿no? Los intereses políticos siempre van a ser la base como fundamental de toda esta guerra. ¿Por qué? Porque pues la gente quiere y piensa que con la política pues se va a conseguir más dinero, ¿no? Es igual, con el dinero para poder controlar más gente, para poder, por decirlo, condicionar a más personas, someterlas de cierta forma, ¿sí? Conseguir sus objetivos personales, tratar de que todas las personas vivan bajo cierta influencia. Todas las personas que se salen de eso, las personas que quieren hacer algo diferente, las que pues se atreven a ir en contra, pues son las que toca eliminar para pues que nada se desorganice, por decirlo así. Ok, gracias. No, Brian, no sé qué nos ibas a complementar.
te escucho. Sí, sí. Sí, sí, te escuchamos.
Yo quiero decir algo y es, o sea, como lo veíamos en un jueves de café en un espacio, yo pienso que para que se cree ese vínculo, esas redes sociales donde podamos empezar a generar ese vínculo es primeramente con el reconocimiento del otro y ver cómo es el reconocimiento del otro, cómo esa persona desde sus diferencias, desde sus formas de pensar distintas a mí, podemos empezar a construir y cómo podemos desde que yo me reconozca desde mis posturas y esa persona también se reconozca desde lo que es, piensa y hace, que también podamos empezar a buscar desde esas diferencias a construir algo en bien de todos. Y pienso que es desde las diferencias donde podemos empezar a construir. Y siempre eso básicamente va a ser con el reconocimiento del otro. Dejar experiencias por medio de esta cualidad. Perdón, yo quisiera decir algo. Yo creo que una de las cosas muy marcadas en Colombia, digamos, de partir desde un pensamiento, es que siempre se tiene como, no, el vivo vive del bobo o simplemente como la malicia. Entonces yo creo que todo esto, que esos pensamientos que han inundado pues generación tras generación ha hecho que de alguna manera se vean estos conflictos por el simple hecho de llegar y apropiarse de un territorio para su propio beneficio. Prácticamente es una matanza total en competencia, en que la verdad no le importa si se destruye la población o no, los recursos. Entonces creo que siempre, pues desde mi punto de vista, siempre ha habido como este pensamiento y eso es lo que no nos ha hecho realmente reaccionar y pensar en los demás, en simplemente que no sea una unidad como tal, que se respete cada pensamiento. Entonces yo creo que esto es muy marcado desde mi punto de vista aquí en Colombia. Bueno, Les debo compartir la opinión de Ronaldo. Y es que, en Colombia, no solamente es en Colombia, es a nivel mundial. Partamos de que cuando se tiene poder, se quiere más. Y es lo que ha sucedido en nuestro país. Realmente la lucha ha sido más de poder. Lo que decía Ronaldo es muy cierto. No piensan en el pueblo. Siempre se está pensando es en la adquisición de poder. Yo quiero, yo soy, yo tengo. Y ese es el verdadero conflicto.
el poder. Nadie quiere verdaderamente ayudar al pueblo, porque pasamos de ahí, entonces valga la redundancia. Em, Comparto mucho la idea y es acerca del tema del poder. Y pues como lo decía anteriormente, no es solamente en Colombia, es a nivel mundial que se ve los conflictos, ya sea de guerra, en las potencias y demás. Quería añadir ello. Yo quiero complementar, Brian, a lo que todos están diciendo, y siempre, y es uno de los pilares de pronto de la escuela de pensamiento, y es cuando yo no reconozco al otro, pues simplemente paso por encima del otro. Entonces, creo que yo siempre lo hablo, y es que yo, Exacto, sí. yo tengo que reconocer al otro como un ser humano derechos, con derechos, que lo tengo que dignificar. Cuando yo no dignifico algo, cuando algo, pues no le doy como ese valor, simplemente paso por encima. Y creo que, ¿qué es lo que sucede actualmente y por qué se busca esa estabilización política y social? Simplemente en esta modalidad, pues yo reconozco las luchas del otro y simplemente paso por encima. Y con el poder que tengo, pues paso. Y ya algunas causas que en un principio fueron muy nobles y digamos que muy buenas, ya se pierden, esas causas se pierden y ya empiezo es precisamente a perpetuar otro estilo de acciones por poder, pero no verdaderamente de, digamos que queriendo construir o queriendo reconocer al otro. Pero por eso, Brian, digamos que acá, y nos lo decían, es algo que a mí que es bastante, y es que dentro de esta desestabilización política y social, vamos a encontrar acá y quiero que hablemos un poco de ellos. Si de pronto algunos de ustedes los conocen, nos pueden dar referencia. Ya te damos la palabra, Eduardo, de estos líderes y activistas políticos y sociales de los cuales fueron asesinados. Hay algo que es bastante interesante y es que la mayoría son de una corriente de izquierda, de izquierda. Entonces, esto también comienza, digamos que a jugar un papel bien, bien importante. ¿Qué nos ibas a compartir, Eduardo? Buenos días para todos. Bueno, eh, yo creo que también aparte de todo lo que han dicho, creo que nosotros como sociedad también deberíamos generar nuevos modelos en los cuales volver como al diseño original, porque hemos distorsionado muchos significados, porque el significado de justicia es totalmente diferente al que de pronto tenemos actualmente. Creería que también debemos aprender el autogobierno, porque muchas veces creemos tener por nuestras manos la justicia, cuando no es así. Creería que tenemos que reconstruir o, o deshacer modelos para crear unos nuevos generando una transformación. Adicional de esto, pues en el país creo que hemos sido tan distorsionados, porque en estos días hablaba con una persona sobre el tema de izquierdas y derechas. Y pues principalmente llegábamos al punto al decir que cada pensamiento de estas ideologías fue totalmente distorsionado, eh, en donde inicialmente cada propuesta era buena, pero pues a pasar el tiempo se fue generando ya el consumismo personal, en donde la ideología fue cambiando, en donde fue cada uno plantando sus, ¿cómo se dice esto? Su pensamiento personal, a diferencia de lo inicial. Entonces, también llega a ver, o bueno, hice un ejercicio esta semana en enviar una noticia en donde yo veía respuestas sobre esta noticia, y la noticia era el tema de los asesinatos o bueno, linchamientos contra las personas que están robando, están atracando, ¿sí? Y yo decía, ¿cuál es el principio de justicia que nosotros tenemos? ¿Mm? Y hacía una pregunta como que, bueno, todos hablamos de paz, queremos la paz y estamos en contra de la justicia especial para la paz, pero estamos de acuerdo con el tema de linchar a una persona, o sea, de llegar y hacer y deshacer con la vida de otra. O sea, ahí creo que se está contradiciendo lo que queremos, ¿no? Entonces, es como lo que quería aportar. Vale, gracias, Eduardo.
Bueno, vamos a empezar a hablar de estos líderes. Ah, bueno, dale, Sandra Páez. Muy buenas tardes para todos. Creo que Cambio inicia conociendo el surgimiento de la violencia de Colombia. Y hay una frase muy famosa que dice de la siguiente manera: el que no conoce su historia tiende a repetir. Entonces, creo que la educación debe tener una participación muy importante en la construcción de paz. Gracias, Sandra, tienes toda la razón. Bueno, quiero que empecemos a hablar acerca de estos líderes. No sé si alguien nos puede dar alguna referencia de quién fue Jaime Pardo Leal, de pronto, cuál fue su profesión y de qué partido o qué línea política era. Dale, Sandra, nuevamente, ¿estás pidiendo la palabra? No. Ok, es que vi tu manita levantada. Vale. Bueno, Jaime Pardo Leal, digamos que fue un abogado y un político del Partido de la Unión Patriótica. Alguien había levantado la mano, no vi. Y pues fue precisamente candidato presidencial en 1986. Se le atribuye pues precisamente que fue asesinado porque digamos que en un intento de desestabilizar precisamente esta candidatura y este proceso que se estaba viviendo tan coyuntural en el momento en el país. Brian, Luis Carlos Galán. Bueno, quizá. Pues todos conocemos bueno, no todos conocemos la historia de Luis Carlos Galán. Básicamente fue un politólogo, abogado, economista, periodista. Fue pues exactamente el ex senador de Colombia. Obviamente vemos que su descendencia ahorita, al que se postuló, para los que no sabían, a la alcaldía de Bogotá fue el hijo. Concretamente, vemos que pues él fue exactamente el embajador de lo que es la candidatura del presidente Misael Pastrana. Exactamente, a mí me gustaría que pues miráramos dos posturas dentro de su ideología. Era que su pensamiento político era netamente liberal, pero sus valores y sus convicciones eran totalmente católicos. Entonces, lo que al día de hoy puede considerarse algo como no concebido, curiosamente. ¿Por qué toco esto? Porque al día de hoy es difícil, digamos, entrelazar esas dos cualidades, condición o valores, temas religiosos con una cuestión política, porque siempre va a haber, digamos, una diferencia por medio, y ahí es donde pues hay que generar lo que es el cambio. Obviamente vemos que él hizo partes pues muy fundamentales en su vida política. Fue muy, digamos, aclamado por su intelectualidad y pues por sus publicaciones acerca de la crítica de lo que pues conlleva el país en su momento. Entonces quisiera pues recalcar solo eso. Bueno, ¿quién nos puede hablar de Carlos Pizarro? Oscar, dale. Sabía. Bueno, pues Carlos Pizarro, pues digamos que fue un comandante, o bueno, uno de los máximos comandantes del grupo guerrillero del M-19. Pues digamos que este grupo se integró a la vida civil mediante pues un ejercicio de desmovilización que hicieron, y pues también se caracteriza porque pues fue candidato presidencial en los años de 1990, precisamente por el partido que nació de la desmovilización del grupo del M-19, que se llamaba Alianza Democrática del M-19. Y pues al igual, creo que eso es característico de todos, pues también tenía cierto, digamos que cierto apoyo popular, ¿sí? Del pueblo, frente pues obviamente a su pensamiento político y en su manera de ver el gobierno y cómo, bueno, digamos que la esperanza de cómo se iba a realizar ese ejercicio. Actualmente pues también tiene una representación en la Cámara de Representantes, que es su hija, que es María José Pizarro, y bueno, también obviamente pues era de izquierda. Vale, gracias, Oscar. Es importante recalcar, pues digamos que lo que tú decías, él fue el máximo comandante del grupo guerrillero Movimiento
XIX, y esto digamos que también ha generado bastantes controversias actualmente, aún después digamos que de su muerte y todo lo que sucedió, su asesinato también actualmente se sigue debatiendo. Acá precisamente en la localidad tenemos bueno, un colegio con ese nombre, en conmemoración, digamos, que al nombre de él. Pero aún han habido acciones legales para que el nombre sea cambiado, precisamente por el pasado de este líder. Entonces, Brian, cuéntanos quién fue Bernardo Jaramillo. Pues un breve resumen, fue exactamente un político pues colombiano, obviamente de corriente izquierda del Partido Comunista, pues influenciado también por el ex senador Luis Carlos Galán, en el cual pues sus aportes y su corriente pues va más relacionada a eso. Exactamente su año de defunción fue en el año 1990, un año después de la caída del muro de Berlín. Perteneció exactamente al Partido de la Unión Patriótica, en el cual pues desencabezó pues ciertos militantes y pues la revolución encaminada a este tipo de ideología. Su asesinato fue exactamente por medios paramilitares. Claramente en su legado, si ustedes ven una descripción, se ve un rotundo odio hacia este tipo de corrientes y viceversa. Eso por esa parte. Entonces, no sé si alguien quiera pues aportar más acerca de la vida o algún legado que haya dejado el señor Bernardo Jaramillo. Bueno, el siguiente del que queremos hablar es Jaime Garzón, y que generó pues un gran impacto, digamos que en el tema político, social, en el tema de los medios, pues él como periodista. Entonces no sé si alguien nos quisiera hablar algo de Jaime Garzón. Bueno, yo quisiera iniciar con una frase que es una frase que es muy, digamos que una de las más relevantes de él, y es: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Y recalca, nadie va a venir a salvárselo. Entonces, quiero recalcar esto, pues porque todo el activismo, digamos que fue Jaime Garzón, no solo, digamos que era periodista, que fue periodista, fue abogado, pedagogo, humorista, locutor, fue mediador de paz. Él también fue alcalde menor de la localidad de Sumapaz. Este dato yo no lo sabía, pero fue bastante interesante. Fue alcalde local de la localidad de Sumapaz, acá en Bogotá. Participó precisamente en los procesos de paz, y pues siempre por su humor político, digamos que fue como escalando, y jugó pues un papel importante en los procesos de paz de la década de los 90, y en la liberación de los secuestrados que estaban en ese entonces en el poder de las FARC. Fue asesinado, aquí corregimos, el 13 de agosto de 1999 en Bogotá por 2 sicarios, y él se encontraba precisamente en la emisora Radionet donde él trabajaba, Todavía se siguen algunas investigaciones, porque hay desviaciones en la investigación en lo que antes era el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y pues porque se habla, digamos que quién estuvo, digamos que en ese entonces, digamos que detrás de este caso, pues por conveniencia con algunos reconocidos políticos y miembros de las fuerzas militares. Este fue un duro golpe, digamos que para este entonces, donde también nuestro país estaba jugando políticamente y socialmente un papel bien importante, y eran los procesos de paz. Pero todos estos líderes, como podemos ver, estaban jugando un papel importante en el país, y lo que generó esto fue acabar estos procesos muchas veces, porque a través de la muerte de estos líderes pues también comenzó sus ideales a desaparecerse, y también los que estaban detrás de ellos a ser pues asustados, no sé, fueron callados, fueron voces silenciadas para poder seguir en ese proceso. Total, Danilo decía algo muy importante, y es que cuando uno trata de mirar, bueno, ¿y cuáles fueron las soluciones? ¿Cuál fue la alternativa planteada? Yo creo que el diálogo siempre va a ser la mejor forma para conciliar, siempre y cuando pues no haya un
un grado de violencia de por medio. ¿Y a qué voy con esto? Y es que uno cree que en teniendo este proceso de paz de las FARC fue el primero, y más adelante el libro nos van a demostrar de que hubieron más procesos de paz. ¿Cuál hubiera sido la diferencia de los procesos de antes a los del día de hoy? ¿Cuál, cuál es exactamente los errores o los beneficios que hubieron de por medio para poder que tanto grupos paramilitares como guerrilleros o grupos no identificados se desmovilizaran? Entonces, y quiero pues también enfocarlo en una pregunta, y es lo siguiente: si hubiera sido usted el presidente en ese entonces, cuál hubiera sido la metodología, el plan o lo que hubiera usted planteado para que no hubiera más guerra y se pudiera llegar a, digamos, a un cese de guerra, valga la redundancia, o una paz concretamente? Esa pregunta se la dejo a ustedes, tanto los que están aquí conectados en Zoom como los que se encuentran en live. Entonces háganoslo saber también por los comentarios. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido exactamente el máximo representante de la nación en ese entonces en sí? Bueno, en este ejercicio de desestabilizar, de lo que buscaba, de una desestabilización política y social, para mí me queda bastante preocupado estas estadísticas, estos números, porque acá hablamos de la muerte, digamos que de ciertos sectores. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta participación política y social tenemos más de 12.000, bueno, de 12.000 eh, líderes comunitarios. Yo lo traduzco en líderes sociales asesinados. Esto hasta la época en la que el libro precisamente y esta investigación lo hizo. Si nos damos cuenta, digamos que el año pasado, que estamos en un año también de encierro y de pandemia, generó muchos asesinatos. Y esto es bastante triste porque siguen habiendo, digamos que un derramamiento de sangre en diferentes lugares del país, Brian. Entiendo. Militantes políticos. ¿Cuándo usted se vuelve militante político? ¿Cuando pertenece a una Cámara de Representantes del Senado o desde que usted alza, digamos, su cartel con una premisa a la crítica o a la mejora de las condiciones socioeconómicas y políticas del país? ¿Usted es militante en esa instancia o cuando imparte su pensamiento? Claramente, a esa fecha se concretó dentro de los registros recolectados que fueron 1.495 militantes políticos que participaron dentro de esta pues guerra en general. Bueno, acá estos días nos acompañó alguien en la escuela y es un líder sindical. Y estábamos hablando sobre la realidad del sindicalismo, digamos que en nuestro país. Yo, la verdad, como trabajador social, que llamamos los trabajadores sociales, estamos acá, digamos que estamos acorde, digamos que algo. Oh my God. Vete.
Bueno, pues yo pienso que digamos que los sindicatos, pues digamos que siempre han nacido de conformidades, ¿no? Y debemos tener en cuenta que la lucha sindical, no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial, pues dado inicio o dio inicio de acuerdo a esas inconformidades que tenían los trabajadores en busca de tener mejores calidades laborales y por la violación pues que tenían los empleadores pues frente a ellos. Y de por sí, igual que algunos como califican la política, no pienso que el sindicalismo sea malo o bueno. Lo malo es cómo se realiza ese ejercicio, ¿sí? Y los intereses que hay detrás de cada uno. Pero pienso que el tema sindical es muy importante, es muy importante, y pienso que sin el sindicalismo creo que aún tendríamos aún más, porque actualmente todavía se ven muchas violaciones en temas laborales, pero creo que sin el sindicalismo eso estaría más elevado y digamos que tendríamos unas luchas más fuertes. Yo creo que sí, bueno, comparto todo lo que ustedes dicen, que apenas se me descargó preciso el computador. Y es de que yo quiero resaltar, y es de que independientemente la orilla del sindicalismo, si en un momento las luchas que se han pegado en los sindicatos han sido bien importantes y que algunas también se han desviado. Lo triste es acá esta cifra: 685 sindicalistas asesinados. Esto es lo verdaderamente triste, porque ninguna muerte se debe justificar, independientemente del sector. Entonces, es ahí donde debemos, creo que, de enfatizar. Y estas son las que tenemos registradas, o la que este estudio, del libro que estamos haciendo, las que no conocemos, pues tristemente. ¿Qué hay detrás de esta cifra de 685 personas asesinadas? Otra cifra que nos sigue ahí, pues que es bastante también triste, y es la de 74 defensores de derechos. Sí, señor, dale, dale. Vale, gracias. Bueno, el tema de los defensores de derechos humanos es bastante, digamos que preocupante también. No solo, o sea, yo sigo viendo, y es el tema de las cifras. Yo me considero un activista pro vida de los verdaderos, ¿no? ¿Y por qué lo digo de los verdaderos? Y qué pena que acá tome partido. Y es que para mí es bastante chistoso aquellos que defienden la vida, pero no, pues digamos que solo defienden ciertos sectores. Creo que a nosotros nos debe doler, independientemente del sector, de la línea, de la orientación, del partido, del color, nos deben de doler las muertes. Y es triste cuando solo nos duelen unas muertes y justificamos otras. Eso es verdaderamente triste. Yo siempre digo defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero bueno, estos datos los quisimos resaltar porque son preocupantes. Hoy siempre los podemos leer, pero es importante que nosotros seamos conscientes de lo que sucedió y lo que aún también sigue sucediendo en nuestro país. Entonces, en ese sentido, pasamos a nuestro último punto de lectura, que son las masacres como una estrategia para sembrar terror. Y a mí me gustaría, no sé si alguien de los de acá, voy a preguntarles, ¿alguien de los de acá tuvo la oportunidad de leer el libro para enfatizarnos en lo que decía, que es bastante importante y que lo hemos estado tocando durante la lectura? Pues yo lo leí. Dale. No sé si recuerdas de pronto, Oscar, en qué enfatizaba esto. Las masacres como estrategia para sembrar terror. Bueno, pues digamos que esto viene como muy unido también, digamos que a los asesinatos selectivos. ¿Sí? Entonces, digamos que estas estrategias de estos grupos, y digamos que quisiera añadir algo también, es que uno generalmente la población tiene la idea
de que los grupos guerrilleros, digamos que en este caso la FARC, pues han perpetuado, digamos, más asesinatos en el país. Y frente a esto, pues el libro también aclara, y no solo el libro, sino otros textos que he tenido la oportunidad de leer, investigaciones, documentales, etcétera, en donde los grupos paramilitares son quienes han causado más asesinatos selectivos y también han causado más masacres, de acuerdo a la diferenciación que tú haces inicial entre las masacres pequeñas y las masacres grandes. Y esto es también porque no hay una visibilización eficaz sobre, obviamente, sobre cada caso que sucede en todo el territorio nacional. Pero bueno, volviendo a la idea, estas estrategias para sembrar terror, pues digamos que impiden de alguna manera la lucha, digamos, de algunas comunidades, la lucha de algunos territorios, impide también, digamos, ejercer nuestros derechos, ¿sí? El terror de nosotros exigir nuestros derechos, de también exigir a diferentes entidades o digamos, actores que están dentro de nuestro territorio, la protección de nuestros derechos, ¿sí? Porque digamos que hay algo importante, y es que no solo hablamos de los actos violentos de los cuales han sido partícipes directos los grupos paramilitares o las guerrillas, sino también que ha estado involucrado el Estado, ¿sí? Y organizaciones estatales o entidades estatales. Entonces, frente a esto hay mucha desconfianza en muchos, más que todo, pues en los territorios, que es donde más, digamos, que se ven estas afectaciones, en donde la comunidad no sabe si confiar en el ejército que está presente en su territorio o en la policía, debido pues a esa, digamos, confabulación que ha habido en algunos casos de las fuerzas militares con esos grupos también ilegales. Entonces, estas estrategias de terror, pues digamos que son aplicadas en todas las modalidades, ya sea en asesinato selectivo, ya sea en extorsión, en secuestro, en terrorismo, en acciones bélicas, y digamos que todo apunta a ese mismo fin. Digamos que para mí, y es algo que pude interpretar del libro, es mantener la población apaciguada, y pues que ellos logren tener o sigan teniendo ese control territorial. Tienes toda la razón, Oscar. Yo solo muy rápidamente quiero leer lo que tú decías, digamos que confirmar lo que tú decías. Del porcentaje de las masacres cometidas para sembrar terror, el 58% de los grupos fueron perpetuadas por los grupos paramilitares, o sea, más de la mitad fueron perpetuadas por los grupos paramilitares. Un 17.3% por la guerrilla, por las guerrillas, un 7.9% por la fuerza pública y un 14% por grupos armados no identificados. Entonces, esto es, digamos que bastante preocupante. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Y acá, y con esto quiero, ya lo hemos tocado y con esto quiero pues como cerrar. Y es que lo leíamos y en... Edwin, se te apagó el micrófono. Discúlpame, gracias. Que digamos que es bastante curioso por los relatos que nos habla el libro, los testimonios de los campesinos, de las personas del pueblo. Nos decía, llegaban los paramilitares, asesinaban a algunas personas, las tiraban en la plaza pública o en algún sector para demostrar que estaban, digamos, que tenían el territorio. Pero a los 8 días llegaban los guerrilleros, mataban a otros y hacían lo mismo. ¿Para empezar a qué? A sembrar terror. Estas masacres lo que buscaban era silenciar y según mostrar un dominio. ¿Qué fue lo que hizo esto? Pues generar un éxodo a las diferentes ciudades, ciudades, porque la gente comenzó a tener miedo, comenzó a tener terror. Entonces, Oscar bien lo decía, la gente ya no confiaba tampoco, pues también ni en el ejército, porque el ejército también jugó, digamos, que un papel importante, la policía no sabían qué estaba, y pues simplemente la gente que hacía, pues el silencio. El silencio, lo hablábamos hace 8 días y Camilo nos compartía, muchas veces el silencio se convirtió como la única esperanza. El silencio se convirtió como su única esperanza en no callar y en que todo quedara ahí. Pues, ¿por qué? Porque eso garantizaba, digamos, que la vida. Es triste porque también el libro nos nombra cómo empezaron, no solo con eso, sino cada vez se fue mucho más fuerte el tema de la violencia, porque en un principio eran, digamos que, personas jóvenes o adultas
pero cuando ya se metían con niños, empezaron a asesinar niños, entonces empezaban a demostrar un poco más de, no sé si de infundir pues más terror, más miedo, y empezar a controlar, cuando empezaron a asesinar a niños y a adultos mayores. Era un tema que tocaba las fibras precisamente de los civiles, porque al fin y al cabo, pues acá lo preocupante es que pues, la mayoría de muertes la generaron los civiles. El libro nos habla y nos da un parámetro, después les mostraremos como los mapas donde se ve más violencias, cuáles fueron los municipios más críticos y cuáles fueron esos municipios más afectados en los cuales estuvieron realizando. Si vemos el mapa, de pronto cuando después lo tengan la oportunidad, o los que leyeron el libro que ahí lo pueden ver, vemos que no es solo en un sector, en todo el territorio nacional, en todos los departamentos estábamos viviendo tristemente pues este estilo de sucesos en todo el país. No sé si Brian quieres complementar algo, aportar algo. No, simplemente recalcar lo que decía Sara, de que yo creo que todo el libro va a tratar, y creo que va a ser el emblema de que el que no conoce la historia va a estar obligado a repetirla. Y si vemos esto, se ve desde hace mucho tiempo también desde los liberales y los conservadores. Su mecanismo de impartir su pensamiento también se manifestaba por este tipo de masacres, como la famosa corbata. No sé si han escuchado acerca de eso, más adelante nos lo van a describir. Era que eran por medios donde desmembraban, exhibían y generaban este tipo de premisa, pero por un contexto más físico y humano, por decirlo así. Entonces, es eso, esperemos que ese pasado no vuelva a repetirse, y de aquí en adelante, pues, aquello que desencadena este tipo de luchas, pues sea más consciente a partir de ahora, sabiendo. Gracias, Brian. Bueno, queremos agradecerles a ustedes por haberse conectado en este análisis de este libro. Les recuerdo que nos vemos el próximo jueves. Aquí con esto cerramos esta sesión de hoy. El próximo jueves en el Jueves de Café. Los sábados tenemos diferentes espacios acá en la escuela. Ustedes son cordialmente bienvenidos. Gracias a las personas que nos siguieron a través de Facebook y perdón los errores de conexión que tuvimos ahí. Para hoy en 8 días vamos a tener la lectura desde la página 54, desde el título Sevicia y Tortura, la degradación de la guerra, para que ustedes puedan, de pronto las personas que están ahí lo puedan seguir desde ahí. Agradecerles a ustedes por haberse conectado y estaríamos muy pendientes. ¿Qué es importante de todo esto? No solo estarlo leyendo y analizarlo, sino viene otro espacio, y es cuáles son esas acciones que desde el territorio, desde la localidad, desde el barrio, desde el municipio, desde donde usted se encuentra, cuáles son esas acciones que vamos a empezar a mitigar para mitigar estos impactos negativos que tenemos. Queremos hacer, para cerrar, como unas lecturas de los comentarios que nos dejaron en Facebook. Bueno, muchas gracias a Marta Martín, a Eduardo, a Jason Ferney, que estuvieron muy activos. Voy a leer solo 2 de sus comentarios, lo cual me parece pues muy relevante. Marta nos dice que la falta de empatía entre las personas es lo que realmente destruye nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Jason nos hace un recuento y un punto a recordar sobre Carlos Pizarro, que fue ícono del M-19, fue un comandante ideológico. Gracias nuevamente por el aporte, y que provenía de una familia prestante de la sociedad de la ciudad de Cartagena, de la época. Es chistoso, pero el tema de este tipo de pensadores políticos a veces creen que vienen de ciudades como Bogotá, Medellín, pero no. Muchos de los revolucionarios a veces descienden de ciudades como Cartagena, y claro, vivo, pues tenemos políticos que aún siguen vivos y que pues descienden de esa corriente. Entonces pues muchísimas gracias nuevamente. Eduardo también nos manifiesta su opinión, y nos dice que en Italia hizo noticias en un periódico titulado como Colombia, un país de los narcos a Marte. Es indignante ver la panorámica de nuestro país en el exterior. Gracias por tocar ese punto, Eduardo. Creo que tú resaltas también el tema de la estigmatización que vivimos los colombianos, no solo por el tema del narcotráfico, sino por no poder superar, digamos, esta guerra que a lo largo no solo en Colombia ha sucedido, sino en el mundo también.
que tuvo que haber sido transitorio y no ha dejado una secuela como al día de hoy. Muchas gracias, entonces con eso cierro. Vale, muchachos, muchísimas gracias. Gracias por esta mañana, por haberse conectado. Cualquier cosa no olviden escribirnos, estaríamos muy pendientes y que pasen un feliz, terminen de pasar un feliz domingo. Ya, almuercito y feliz tarde para todos. Chao, bendiciones. Gracias, hasta luego.